Bueno muchachos, hoy voy a presentarles el último video que corresponde al tema número uno de física de quinto año sobre la trigonometría. Para esta vez, o para este momento, vamos a hablar sobre el teorema del seno y el teorema del coseno, o lo que se conoce como ley del seno y ley del coseno, donde me plantea lo siguiente: el teorema del seno para este momento. Entonces tenemos que el lado A sobre el ángulo de este lado A es igual a B sobre el ángulo de este lado B y es igual a C sobre el ángulo de C. ¿Qué pasa? ¿Cómo se utiliza esta ecuación? Más adelante vamos a observar cómo se utiliza la misma. Este tipo de teorema es usado para triángulos no rectángulos, ¿verdad? Mejor conocidos como oblicuángulos. Si observamos, pasa igual que pasa con el triángulo rectángulo, que yo tengo el ángulo y frente a él está el lado. En este caso tengo el ángulo de A, está el lado A, aquí está el lado B, está el ángulo B, aquí está el ángulo de C y frente a él tengo el lado C. El teorema me dice que el teorema de los senos es utilizado para resolver problemas en los que se conocen dos ángulos del triángulo y un lado opuesto a uno de ellos. También se usa cuando conocemos dos lados del triángulo y un ángulo opuesto a uno de ellos, ¿verdad? A manera de resumen, ¿cuándo vamos a utilizar? Bueno, si yo tengo dos ángulos y un lado, voy a utilizar el teorema del seno. Y si tengo dos lados y el ángulo opuesto a uno de estos, también puedo utilizar el teorema del seno. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, ¿verdad? El ejemplo número 1, donde tengo el ángulo de A que vale 80 grados, el ángulo de B que vale 50 grados, tengo el lado de A que son 60 metros y voy a buscar el lado B. ¿Qué podemos observar? Tengo el ángulo de A y tengo el lado de A. Tengo el ángulo de B y voy a buscar el lado de ese ángulo que necesito. Entonces tenemos el triángulo allí, para que sabemos que es un triángulo no rectángulo, un oblicuángulo, y el teorema del seno lo plantea de esta manera. Es aquí donde yo les decía lo confuso que es, pero es muy sencillo porque tengo el lado A, que es este lado, tengo el ángulo de B, que son los 50 grados, tengo el ángulo de A, que es este que está aquí, y me piden a veces decir que solamente voy a utilizar esta ecuación que está aquí, quedándome así. ¿Qué pasa? Que debo despejar a B de aquí, entonces me va a quedar despejada de la siguiente manera, ¿verdad? ¿Qué pasó? Seno que está dividiendo pasó para este lado multiplicando con A y me quedó de esta manera la ecuación. Sustituyendo los valores en la misma, me quedaría de la siguiente manera. Sabiendo que A es el dato de 60 metros que es una ecuación, el seno de B, ¿cuánto vale B? 50 grados, por eso colocamos los 50. El seno de A, entonces A vale ¿cuánto? 80 grados. ¿Qué debo resolver? El seno de 50 y el seno de 80. Recordemos que se les dijo que para los ángulos debo colocar 4 valores después de la coma. 4 valores después de la coma aquí y 4 valores después de la coma aquí. Bueno, multiplico la distancia de 60 metros con este ángulo para obtener 45,96 metros. Y posteriormente hacemos la división de estos dos elementos que están aquí y me da 46,66 metros. Es decir, que la longitud del lado B, la longitud de este lado de este triángulo, mide 46,66 metros. Tenemos el ejemplo número 2, y en el ejemplo número 2 me dan como dato el ángulo de A que vale 40 grados, el lado A que vale 52 metros, fíjense que tengo el lado y el ángulo, tengo el lado C y me está pidiendo el ángulo de C, salvo que aquí observamos que yo no coloqué el símbolo del ángulo, pero con detalle técnico. Pero debemos recordar que los ángulos se identifican con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Entonces, recordemos el oblicuángulo y el teorema del seno nos plantea lo siguiente. Entonces, bueno, ya yo descarto esta parte y solamente voy a utilizar el lado A con el ángulo y el lado C con el ángulo, quedándome de la siguiente manera la ecuación. ¿Qué me está pidiendo? El ángulo de C. Entonces, este señor pasa para acá, este pasa hacia el otro lado multiplicando, las que están denominadores pasan hacia el lado contrario multiplicando, y luego hacemos el despeje del ángulo de C, quedándome de esta forma la ecuación. Luego vamos a la sustitución de los valores de la ecuación en la ecuación y tenemos que C, que es el dato de 25 metros, lo estoy colocando aquí. El seno de A, ¿cuánto vale A? 40 grados, sobre el lado A que vale ¿cuánto? 52 metros. ¿Qué resolvemos primero? El valor del seno de 40 grados, que es 0,6427, y nuevamente recuerden que los valores de ángulo utilizo 4 después de las comas. Ojo, si dan
porque hay ángulos que son de 1/2 y el resultado es 0,5, y esto es lo que se coloca, 0,5. Luego hago la multiplicación del ángulo por 25 metros y tenemos el resultado de 16,06, ¿verdad? Esto se divide con los 52 metros y voy a obtener el valor del seno de C. Pero ¿qué ocurre? Que me están pidiendo el valor del ángulo, es decir, cuánto es la abertura del ángulo C. En vista de que necesito saber cuánto es la abertura, debo hacer el despeje de C de esta ecuación. ¿Qué pasa? Que seno debe pasar hacia el otro lado. ¿Cómo pasa? Con su inverso, que es seno inverso. Y me quedaría de esta forma la ecuación. Presiono la calculadora chi, seno inverso de la cantidad 0,388 y obtengo el valor del ángulo, que es 17,98 grados, es decir, este ángulo mide 17,98 grados. Recordemos que si necesito saber cuánto vale el ángulo A y B, pudiera conseguir alguno de estos dos ángulos, aunque ya lo tengo. Tengo el ángulo de A, que es 40, más 17,98, le resto 180 y fácilmente puedo obtener el valor del ángulo de C en un supuesto negado que me lo pida. Tenemos ahora el teorema del coseno. El teorema del coseno me dice que el cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los lados, a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble del producto de estos dos lados multiplicado por el coseno del ángulo que lo forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo este lado que está aquí, el cuadrado de un lado, en este caso el cuadrado de un lado A, o el lado B, o el lado C, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Si tengo al lado A, los otros lados es B y C al cuadrado. Si tengo a B, el cuadrado de los otros dos es A y C. Y si tengo a C, el cuadrado de los otros dos es A y B. Entonces, menos el doble producto de los dos lados, menos dos veces, vemos que en todas hay dos veces, el producto de todos los lados. ¿Quién es el lado? B y C, por eso multiplico aquí por B y C. ¿Quién es aquí? A y C, por eso multiplico por A y C. ¿Quién es aquí? A y B, por eso multiplico por A y B. Dice multiplicado por el coseno del ángulo que lo forma. ¿El coseno de quién? Del ángulo de A, junto con el lado A, el lado B, junto con el coseno de B, y el lado C, junto con el coseno C. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Bueno, cuando tengo dos lados de un ángulo entre ellos y cuando tengo los tres lados, ¿cierto? De igual manera, recordemos que el teorema del seno y del coseno se utiliza para oblicuar. Tenemos el siguiente ejemplo donde me dan el lado A, que es la incógnita, el lado B, que vale 50 metros, y el lado C, que vale 30 metros, y debo hallar el valor del ángulo. También hay una falla aquí porque debí haber colocado el ángulo, pero sé que es el ángulo de A porque me dan el lado a quien voy a buscar, pero me dan el valor del ángulo de este lado. Entonces, recordemos que voy a utilizar el lado A, que es el que me están pidiendo, y la ecuación queda así. Para yo eliminar este 2, porque me piden es A, debo colocar del otro lado de la igualdad una raíz cuadrada para que me quede de esta manera. Ya yo sustituyendo los valores de una vez me quedó de esta forma, es decir, B cuadrado, que son 50, más C cuadrado, que son los 30 metros, menos 2 veces, que lo trae la ecuación, recuerden, B por C, ¿quién es B? 50 por 3, por el coseno de quién? De 60 grados. Bueno, puedo resolver los cuadrados de esto y la multiplicación de esto que tengo, quedándome de la siguiente manera: el cuadrado de 50 es 2500, de 30 es 900, y 2 por 50 por 30 me dio 3000 metros cuadrados. El coseno de 60 es de 0,5, es aquí donde pasa lo que le estoy diciendo. El coseno de 60 me dio un valor muy corto, que es 0,5. Multiplico estos dos y aproveché y sumé 2500 más 900, que me dio 3400. 3000 por 0,5 me dio 1500 y solamente me queda efectuar la sustracción para que me quede la raíz cuadrada de 1900 y me queda que el lado A vale 43,58 metros, es decir, que el lado A de ese triángulo mide 43,58 metros. Esa es la longitud del mismo. Tenemos el ejemplo número 2, en el cual me están dando el ángulo de B, que es a quien voy a buscar, el lado A, el lado B, el lado C. Fíjense que me dan tres lados y un ángulo. La ventaja es que tengo el lado B y me están pidiendo su ángulo, es decir, que voy a utilizar B cuadrado. Debo despejar el coseno de aquí del ángulo para que me quede la ecuación de la siguiente manera: el coseno de B, tenemos A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado sobre 2 por A por C. Sustituyendo los valores, tenemos que A cuadrado vale ¿cuánto A? 10 al cuadrado más C al cuadrado, que vale 30, ¿cierto?
menos B, que vale 28, que está aquí dentro de los datos, sobre 2 por A, que vale 10 metros, por C, que vale 30 metros. ¿Qué debo resolver? Este cuadrado, este cuadrado, este cuadrado, y puedo resolver la multiplicación en el denominador, para que me quede de esta manera. 10 al cuadrado es 100, 30 al cuadrado es 900, 28 al cuadrado es 784, y la multiplicación de 30 por 10 por 2, o 2 por 10 por 30, recuerden que es una multiplicación, y por eso el orden de los factores no me trae el resultado, entonces me da 600. Efectúo la operación en el numerador, ¿verdad? Efectuando la operación en el numerador tengo que 100 más 900 menos 784 me da 216. Efectúo la división y me queda que el coseno de B es 0,36, pero recordemos que ahí no termina porque me piden el valor del ángulo. Para calcular el valor del ángulo, este coseno debe pasar con su inverso para acá. Entonces me queda que B es igual al coseno inverso de 0,36. Voy a la calculadora, chicos, me va a quedar coseno inverso del valor que es 0,36, le doy igual y obtengo que B es igual a 68,89 grados. Es decir, que el ángulo o la abertura de ese ángulo en este triángulo es de 68,89 grados. Es importante que tomen en cuenta, muchachos, estas observaciones. Necesito que por favor tomen en cuenta dichas observaciones y cualquier cosa estamos en contacto. Espero haya sido de su agrado. Repasen, chequen y así como ven el video de física del profesor Jairo Ramírez, pueden observar el video de cualquier otro profesor que lo explique de buena manera. Recordemos que esto es un contenido visto ya por ustedes y es un pequeño repaso, ¿verdad? Solamente se da porque es necesario para poder desarrollar la física que van a comenzar a ver a partir del segundo tema. Bueno, Dios me los bendiga, muchachos, que estén excelentes.